más que habrá en el concepto de la vida espiritual, hermano. Va a haber domingos de intercesión. Habrá domingos en el que el Señor nos permita estar intercediendo por las necesidades, como por los enfermos, como por la iglesia. Así que también por ahí habrá domingos en que a lo mejor se encuentre como hoy. Más intercesión, menos alabanza. Encontré y entendí que la clave importante para sostener siempre a la iglesia es la oración, hermanos. Porque el Espíritu Santo utiliza el medio de la oración como un vínculo para poder nosotros centrar nuestra voluntad al Señor. Primera de Reyes 9, del 1 al 9. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer. Dice la Escritura, y todo lo que Salomón quiso hacer. No quiere decir que Dios lo mandó a hacer eso, sino que Salomón lo quiso hacer. Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como la había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que los he entregado. Esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que está en estima, cualquiera que por ella se asombrara, se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron, por esto ha traído Jehová sobre ellos todos este mal. Padre, te damos gracias. Gracias por estar hablando en nuestras vidas durante estos días, Señor, con que hemos comenzado la oración. Aún nos faltan, Señor, otros días más para la intercesión de este mes. Y gracias porque de una otra manera estás ministrando, hablando en nuestros corazones de los propósitos que tienes para con nosotros como iglesia. Ahora, Padre, se ha cumplido tu palabra, el que tengamos predicando, hablando, Señor, tu palabra, como lo has dicho, me escuchen o me dejen de escuchar. Compromiso, Señor, es contigo al predicar la palabra. Y hoy una vez más lo que has puesto en el corazón de tu siervo, Señor, lo transmitiré para, Señor Dios, hablar una vez más a tu pueblo a través de tu siervo. Santifica mi boca, mi mente y mi corazón para hacer, Señor, solamente, Padre, el mensajero de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Es poco lo que voy a hablar, ya que el Señor ha hablado a su vida por medio del Espíritu Santo a través de nuestro hermano. Y como dice la Escritura, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Este pasaje pareciera, hermano, que yo lo he considerado como una advertencia para Salomón. Si Dios está buscando una verdadera adoración, si Dios está buscando, hermano, desde el inicio de la creación, tener una intimidad, una relación estrecha con el hombre, parece que el hombre no entiende cuál es el propósito de Dios. Desde el huerto del Edén, Dios lo estableció para formar una intimidad con Él, Dios con el hombre y el hombre para con Dios. Pero pareciera que el hombre no entiende ese propósito de tener esa comunión, esa intimidad, esa devoción, esa relación para con Dios.
Cuando usted va viendo el proceso, hermano, el por qué Dios permite que Noé construyera el arca después de erradicar el problema del pecado a través de los que murieron en el diluvio, surge una naturaleza nueva a través de las descendencias de Adán. Pero aún así, hermano, el hombre vuelve a olvidar ese principio de que era honrar, adorar, exaltar el nombre del Señor. Aún y cuando Noé bajó del arca y hizo su altar a Jehová, y dice la escritura que cuando baja y quema o sacrifica ese animal y lo quema, mi hermano, como si fuera carne asada delante de la presencia del Señor, le llega como olor fragante. Dice que el Señor establece un pacto con Noé para no destruir a la tierra una vez más con lluvia, con diluvio. Y aparece el arco en las nubes para demostrar que Dios cumple su palabra. Pareciera que el hombre no lo entiende, hermanos. En el 2023 en el que estamos, el hombre ha olvidado la razón de ser. Escuche bien lo que voy a decir. El hombre ha olvidado la razón de ser. No era difícil para que el hombre pudiera, hermano, tener una vez más esa comunión, esa intimidad para con Dios. Así aparezca el arco en las nubes. Así Dios haya prometido al hombre no destruirlo con agua. Muchas naciones están siendo anegadas por estas circunstancias de los climas o del cambio climatológico. Pero la pregunta es, ¿por qué el hombre no entiende? ¿Por qué el hombre no comprende lo que Dios ha querido por siglos de siglos hacer con el hombre? Hicieron una torre, hermano, la torre de Babel. Querían llegar a la cúspide, mi hermano, hasta el trono de Dios, y Dios vio al hombre, lo examinó al grado que tuvo que destruir, no, sino que confundió las lenguas, de manera que los hombres por eso hoy ve la distinción de diferentes idiomas en todo el mundo. Una clara demostración, hermano, de que Dios hablaba primero un lenguaje con el hombre. Pero el hombre no entendió el lenguaje de Dios al grado que los tuvo que llevar a la confusión. Según Romanos capítulo 2, inescrutable es, mi hermano, inescrutable es la soberanía. No se puede discutir ante la soberanía de Dios cuando Él ha determinado lo que ha establecido para el hombre. Pero después lo dejó esclavo de Egipto y como quiera vuelve Dios a sacarlo de la esclavitud de Egipto. Porque quiero que comprenda lo que sucedió en Génesis 15 cuando hace el sacrificio a Abraham para saber quiénes van a ser los de su descendencia. Y Dios le permite un sentido de adoración a Abraham y a Dios, Dios y Abraham. A Abraham le preocupaba más el heredero, a Dios le preocupaba el futuro de su futuro heredero. Así como a ustedes les preocupa el futuro de sus hijos, pero Dios está preocupado por el futuro de la eternidad de sus hijos. Ayer me lo decía, están preocupados por el futuro de sus hijos, pero les preocupa la eternidad que van a tener. ¿A dónde se van a ir? Abraham estaba preocupado por el futuro de descendencia porque él sabía que llevaba multitud de ganados, llevaba animales, llevaba riquezas, llevaba todo eso. Y Abraham se preocupa por su futuro heredero. Por eso dijo, Eliezer el damaseno no me va a heredar. ¿Cómo crees que un esclavo me va a heredar? Y Dios le dice, haz un altar. ¿Sabe que Dios vuelve al hombre al altar y lo lleva ahí para volverle a mostrar que Él tiene un propósito? Había un propósito y a mí me llama la atención porque Abraham cada que traspasaba su tienda de un lugar a otro hacía un altar. No tengo el tiempo exacto en que Abraham, hermano, tiene que hacer este sacrificio delante de Dios para hablar y hacer un contrato, porque es un pacto que hace Dios con Abraham sobre su futuro heredero. Pero ahí hay una circunstancia que llevó a la esclavitud a su pueblo por aproximadamente 430 años fueron esclavizados. El problema radica en donde Abraham hace un sacrificio. Abraham no entendió en ese momento cuál era el propósito directamente para con su descendencia. Dios quería hacerse un pueblo donde ese pueblo le adorara, le sirviera, le buscara. Por un pueblo que le fuera fiel y se entregara por sí mismo. El propósito era ese.
Pero Abraham lo estaba viendo por el otro lado, en el concepto de qué pasaría con su descendencia, porque él no tenía descendencia, y entonces empieza a pedirla y nace por promesa Isaac. Pero una mujer le dio risa al decir que en su vejez Dios le podía dar hijos. Ahora le puedo decir, no con son de burla ni tampoco con sarcasmo, ahora que se ría Sarai, sí se puede reír. ¿Cuánta descendencia de Abraham no está batallando ahorita por la cuestión, hermano, de no entender el propósito de Dios? Los de Ismael, los descendientes, mi hermano, de Isaac. ¿Cuántos no están batallando ahorita? Ya están en la guerra, véanlos allá, y hay mucha descendencia, pero uno que no lo entendió. Abraham no entendió cuál era en sí el propósito, sino hasta que lo lleva a que sacrificara a Isaac su hijo. El propósito era adorarlo, el propósito era honrarlo, el propósito era que él entendiera que el centro principal, absoluto de su vida era Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. El propósito era que Dios fuera el centro de adoración, era el centro absoluto como Dios delante de toda esa nación. Pero lamentablemente aparece Agar, lamentablemente mi hermano aparece en la situación ahí con Esaú. Cuando tomó mujeres que no eran las que Dios quería que tomara en su descendencia y se corrompe. Por eso ahorita miren cómo está la situación. Yo le estoy preguntando, usted dependiendo, a lo mejor usted está viendo por el futuro de sus hijos a concierto natural, material. Pero ¿qué era el espiritual? Isaac ni siquiera se puso a pensar que Saúl se estaba corrompiendo con mujeres extranjeras y se las llevó a su casa. Sí, directamente se les llevó a su casa. Ustedes dicen que son padres cristianos, pero tienen hijas y tienen nueras y tienen yernos inconversos. Entonces, ¿dónde está el punto principal? Hace unos días atrás un varón me pregunta y me dijo, hermano, ¿usted está de acuerdo que mi hija tenga, usted me puede dar un consejo si mi hija, es que mi hija está de acuerdo en tener un joven inconverso? Y le di esta historia que le estoy diciendo ahorita. Si Dios, el propósito era santificar un pueblo, porque si no se lo llevo al libro del Éxodo y me voy a tardar mucho tiempo en explicar que Dios dijo que Él quería un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo para que fuera testimonio a las naciones y para que los reconocieran y dijeran que la mano de Jehová estaba con ellos. Ese era el propósito. Y que le digo al hermano eso, le digo, hermano, ese era el sentido, pero ¿qué pasó con Isaac y Esaú? Cuando se corrompe la descendencia, porque se corrompió, si usted no sabe, se corrompió la descendencia de Isaac. Pero ves que somos padres cristianos, sí, pero con hijos inconversos, nueras inconversas, yernos inconversos. Entonces, ¿dónde está el sentido espiritual? Cuando le doy el ejemplo, Abraham todavía hizo permanecer su descendencia para que adorara a Dios. Porque le dijo a su siervo, quiero que vayas a buscar una esposa. No le dijo novia, no le dijo amiga, no le dijo compañera, le dijo esposa para mi hijo. Y no se te vaya, de mis palabras, no se te vaya a ocurrir traer una que no sea de la descendencia. Ve a mi tierra, a mi parentela, y vas a traer de ahí mujer para Isaac. Y no me vayas a traer ninguna que no sea de la parentela. E hicieron pacto. Pegaron los muslos. Y le hicieron una oración delante de Jehová. Abraham estaba haciendo permanecer la adoración a Dios desde ese momento. Al decirle al siervo, ¿sabes qué? Dios nos tiene que dirigir para que tu viaje te vaya bien. Y el siervo, cuando va rumbo a la casa, mi hermano, de Labán, cuando va rumbo a la casa de, en este caso, donde lo habían enviado, la escritura dice que todavía el siervo se detuvo antes de llegar a la casa donde estaba la futura esposa de Isaac, y dice que oró a Jehová y le pidió que le diera dirección en su viaje y que le prosperara su viaje, para cuando de repente sale aquella mujer llamada Rebeca. Y mire que Dios lo prosperó. Si usted pone en primer lugar la adoración a Dios, Dios le va a prosperar su viaje. Hace unos días, en la búsqueda de mi trabajo, hermano,
Oré a Dios y le dije, Señor, mira, son tantas personas a las que tengo que ver. Siempre en mi mente me puso una persona fulano, pero como yo siempre he dicho, Señor, pues son mis clientes y tengo que ir a ver a cada uno porque tengo que organizar mi semana. Pero ella me había puesto en la mente a la persona que tenía que ir a ver. Ya después de hacer todo lo que tuve que hacer, entendí que al final, el último que fui a ver era el que Dios que me había puesto desde el inicio. Me tenía que haber ahorrado todo el viaje que hice solamente para ir a ver a una persona, pero no, yo tuve que hacer todo lo primero para llegar a donde el Señor quería que fuera. Y ahí esta lección a mí me la llevó a entender el Señor, para explicarle rápidamente lo que le voy a decir. Abraham le dijo a su siervo, tienes que pedir la dirección. Es la persona a la que Dios va a poner. No me vayas a traer otra que no. Cuando le expliqué esto al hermano, yo me daba cuenta que Dios ya estaba empezando a hablar para el sermón de este domingo. Y me dijo el hermano, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues rompa la línea entre el inconverso y la muchacha cristiana, si es que es cristiana. Y el hermano me dijo, ¿cómo le puedo hacer? Examínele el corazón a su hija. Pero yo no puedo mandar en ella. Pero hay alguien que sí puede mandar en ella. Hay alguien que sí puede mandar en ella. Usted está lidiando con el inconverso porque usted quiere. Hay alguien que sí puede hacerlo. Y ahí está el contraste entre Jacob y Esaú. Jacob, dice la escritura, que la mujer se puso astuta. Y al ver que el hijo estaba haciendo lo que quería sin la dirección de Dios, porque eran dos hijos de una descendencia, de una promesa. Escuche bien esto porque ya voy a llegar con Salomón. Me llama la atención que los dos hijos nacen en un seno familiar donde supuestamente había temor a Dios. Zigzag tenía temor de Dios, Zigzag tenía el conocimiento de Dios. ¿Por qué se le vendió un hijo al paganismo? ¿Por qué, hermano? Por la falta de temor, por la falta de la búsqueda, por la falta de la integridad, por la falta de mi hermano de que Dios estuviera profundamente en la vida del seno familiar. Dios ha dejado de estar en el seno familiar. Si Dios estuviera en el seno familiar, hermano, todos nosotros estaríamos bajo un concepto diferente. Pero mientras Dios no esté en el seno familiar, como lo tuvo que hacer con Abraham, Dios no puede obrar en mi hermano como Él quiere hacerlo en nosotros. Porque mientras haya distinción de caminos, mientras su hijo quiera hacer lo que él quiere, mientras su hija quiera hacer lo que ella quiere, mientras los nietos hagan lo que ellos quieren, y mientras el esposo haga lo que él quiere, mientras la esposa haga lo que ella quiere, Dios no va a dar dirección a ninguno, ni por más que usted clame, llore, busque, pida todo lo que quiera. Porque hay distinción de caminos. En la lucha de la familia de Isaac, Rebeca e Isaac están luchando por la distinción de los hijos. Uno porque era el primogénito, pero el otro era el consentido de la madre. Pero el padre no se dio cuenta que el hijo estaba tomando dos decisiones contrarias. Una, despreciar la primogenitura. Segundo, estaba tomando cosas paganas. Y la Biblia lo aclara que casi, le voy a decir en una expresión a mi manera, casi se lo demostró delante de sus rostros, que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. Pero de repente Rebeca dijo, no, antes de que haya problemas y circunstancias, Dios tuvo que actuar en la vida de Rebeca para que mandara a Jacob a la tierra de Labán. Y de repente, vete a la casa de Labán. Dios tenía que preservar eso, hermano. Aunque muchas veces ustedes omitan que Dios tenga que actuar. A veces Dios actúa por misericordia, no porque esté de acuerdo con usted. Porque cuando Jacob se va de la casa de Isaac y Rebeca, Jacob no había tenido un encuentro total y absoluto bajo la verdadera adoración, sino cuando la encuentra en Betel.
El jovencito va rumbo a aquel lugar y de repente se queda dormido y Dios se le aparece a través de un sueño y le revela la escalera de ángeles que subían y bajaban. La escalera estaba al tope del suelo de la tierra y llegaba hasta el cielo y veía a Jacob ángeles que subían y bajaban. Y Dios se le tuvo que mostrar a Jacob que las cosas que iba a hacer con él tenían que tener la dirección de Dios. Si no, Dios no lo prosperaría. Y cuando Jacob Dios le revela, él se da cuenta que se está encontrando en una situación donde Dios está interviniendo. Le hago una pregunta, ya le di dos cosas. Si en su familia hay diferentes caminos, Dios no va a bendecir su familia ni con más que quiera. Segundo, si Dios no tiene el control de las cosas que están pasando ahí, Dios no va a poder intervenir a hacer otras cosas más si no lo deja intervenir. Jacob tuvo que dejarlo intervenir. Es que yo no puedo hacer nada. Lógico, no podemos hacer nada. Cuando usted va a erradicar del corazón de alguien que está obstinado bajo la característica del enemigo, porque el enemigo sabe lo que cuesta, mi hermano, cada persona que se entregara a Cristo. Y el enemigo sabe bien que si lo desvía del propósito es mejor, porque así no va a cumplir el propósito que Dios tiene. ¿Por qué cree que desvió el caso de Adán y Eva? Porque sabía bien que si los descendientes de Adán y Eva hubieran permanecido, mi hermano, ahorita no estuviéramos bajo la condición del pecado. Pero Dios dejó el libre albedrío, de tal manera que en el libre albedrío de Rebeca Dios actúa y de repente dice: si usted fuera como Rebeca y preservara la vida de su Jacob y lo mandara, mi hermano, al encuentro con Dios, sabe que la vida va a ser diferente, porque Jacob ni siquiera se había dado cuenta que Dios estaba interviniendo en la decisión de su madre Rebeca, sino que cuando él se encuentra en Betel, Dios se le revela como el Dios omnipotente, se le revela como aquel que tiene el control del cielo como a la tierra, y le demuestra que si él se somete a Dios, él lo va a bendecir. Pero si él no se somete, entonces vendrán consecuencias. Cuando llega a la casa de Labán, hermano, se encuentra con una historia sorprendente. A mí me llama la atención que cuando es de Dios, es de Dios, porque hubo un mes que Jacob ni siquiera trabajó. Lo mantuvieron, su propio suegro lo mantuvo. Está aquí, ya se fue. Ya le tenía preparada a la esposa. Ya estaba, era de Dios, era la circunstancia, Dios estaba interviniendo. Llega Jacob y llega a la casa de Labán y de repente por ahí, mi hermano, pues la primera mujer que lo encuentra a Jacob es la que es la esposa directamente para con él. Pero ahí Jacob llega y de repente está un mes y en ese mes ni siquiera hizo nada Jacob. Ahí lo estaban manteniendo, ahí lo tenían en casa, hasta que Labán se dio cuenta y dijo: bueno, ¿y este qué? ¿Lo vamos a estar manteniendo todo el tiempo? A ver, dinos qué es lo que hay contigo. No, pues es que mira, que yo conocí a Raquel y me enamoré de ella. ¿Cuánto tengo que trabajar para con ella? Vamos al trato. Y no, una cosa es la voluntad del hombre aquí, otra cosa es la voluntad de Dios arriba. ¿Por qué trabajó 7 años Jacob por Raquel? Si durante un mes Dios lo había alimentado en casa de Labán sin acobarle nada. La pregunta es: ¿Jacob pediría la dirección de Dios por Raquel? ¿O pediría la voluntad de Dios por Lea? ¿O era Dios quien le estaba dando una lección a Jacob? Porque una cosa es su corazón de usted y otra es el corazón de Dios hacia usted. Una cosa es el amor suyo hacia la persona que usted quiere, y otra cosa es como Dios quiere que usted ame a la persona que tiene. No sé si me está entendiendo, pero una cosa es la forma en que usted ama a la persona que tiene. No sé cómo ama el hermano a la hermana, pero yo no sé cómo Dios quiere que el hermano ame a la hermana. Y ahí donde lo enseñó Dios a Jacob. Jacob se fue porque se enamoró, le pegó al corazón. Y no le importó trabajar 7 años, pero de repente Dios tuvo que intervenir. Y en el día de la boda le hacen un trato semejante a lo que sucedió cuando perdió la primogenitura de Saúl. ¿A qué le está dando usted más importancia?
para llegar a Salomón. ¿A qué le está usted dando más importancia? A lo mejor va a trabajar 7 años por Raquel, porque está enamorado, porque está enfocado en la persona que va a llenar su vida. Pero Dios le está diciendo, no, Jacob, yo no te mandé para esto. Yo te mandé para esta posición porque lo que pretendía Dios era preparar a Jacob para los futuros descendientes de Abraham, Isaac, Jacob. Pero Dios no lo podía preparar mientras este hombre llamado Jacob desviara tantito la mirada de Raquel y se concentrara en lo que Dios pretendía hacer. Quiero decirle rápido esto para llegar a Salomón. Mientras nosotros no entendamos que una cosa es el amor natural y otra cosa es el amor que tenemos hacia para con Dios. Si usted desvía el corazón del amor de Dios hacia la persona natural, entonces Dios te va a tener que enseñar lo que es el sacrificio por 14 años. No desvíe el amor de Dios por el amor natural. El amor de Dios va por encima de lo natural. ¿Quién le tenía que enseñar a Dios a Jacob? Amar a Dios por encima de todas las circunstancias ajenas a su propia vida. Hay una lección bien grande para llegar a Salomón. La lección más grande que yo aprendí esta semana es entender esto. El amor de Dios es superior a todo lo que usted puede tener en lo natural aquí en la tierra. Es superior. Dios quería tratar con Jacob con el propósito de enseñarle que para amar a Dios se tenía que entender que él se tenía que someter. Y se tuvo que someter a Labán, pero este hombre no se empezó a someter a Dios al principio porque estaba enamorado. No desvías tu camino por el amor a Raquel. Se centró a trabajar por Raquel, se centró a trabajar por Raquel, se centró a trabajar por Raquel y Dios ahí lo tenía. Trabájale, hijo, tú quieres a Raquel, trabájale, quieres a Raquel. Ahí lo tenía. Yo no sé por qué está trabajando usted. Está tan enamorado con lo que quiere hacer en casa, en su carro, en su familia, en los proyectos de hijos y todo. He perdido realmente el propósito que tiene Dios, porque quiero decirle algo para llegar a Salomón. Usted se mata trabajando, se desvela, se levanta, prepara alimentos, trata de tener la casa lo más intachable que sea, pero no se ha dado cuenta que usted está trabajando como Jacob por Raquel. A diferencia de Moisés, que cuando llega la mujer luego, hermano, lo llevó a su casa, Jetro lo recibe. Qué tremendo es que sabe que Moisés empezó a trabajar directamente con el suegro y Dios lo prepara, pero lo preparó de una manera diferente a la preparación que tuvo con Jacob. Jacob trabajó por la esposa, pero aquí Moisés trabajó por los bienes que le iban a dar por la provisión de su esposa. Y sabe que casi no aparece en escena la esposa de Moisés, más que en el capítulo 2 que usted encuentra del libro del Éxodo, los procesos que tiene por ahí, y de ella no vuelve a aparecer la esposa de Moisés, sino radicalmente aparece nada más en 3 porciones bíblicas. Pero no aparece en escena para nada la esposa de Moisés, porque ¿quién tenía el control de la familia de Moisés? ¿Quién tenía el control de la familia de Moisés? Dios. Tuvo que ser una gran mujer para sostener a un líder de más de 600,000 personas. Tuvo que ser una gran mujer conforme Dios quería hacerla para que pudiera entender a su marido dirigiendo una gran nación. Tuvo que ser una gran mujer que tuvo que tener esa pasión por Dios, porque Moisés casi no tuvo tiempo para atender a la familia. Se imagina que el esposo se ausentó 40 días y 40 noches y que la mujer no sabía dónde estaba, más que sabía que se había ido con Dios. ¿Qué haría el esposo de Moisés?
Tuvo que tener un suegro, mi hermano, que sorprende la vida de Jetro, que lo tuvo que dirigir, lo tuvo que apoyar. 40 años lo apoyó a Moisés. Hermano, Moisés pastoreó las ovejas de su suegro, pero nunca se puso a pensar Moisés que él ya estaba siendo, mi hermano, un pastor para futuras ovejas que Dios le iba a proveer para el desierto del Sinaí. Le vuelvo a preguntar, ¿Dios está teniendo el control o somos nosotros los que hemos perdido el control? No porque te enamores significa que quiere decir que vas a dejar de perder el control por Dios. Está aquí, ya se fue. Amén. Jacob regresa después de que el Señor le pone la treta, porque fue Labán, hermano, usado por Dios para que él entendiera lo que había hecho por su hermano. Cuando se casa en el día de la boda nupcial, de repente pum, se encuentran con la escena de que era Lea y no era Raquel. La decepción más grande que se llevó Jacob al darse cuenta que lo habían engañado. Ahora le voy a decir una cosa, la Biblia dice Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Usted cree que todo lo que nosotros vamos a hacer por Dios será tan fácil? No, hermanos. Jacob tenía que entender que no le iban a poner las cosas tan fáciles, porque el que estaba interviniendo era Dios. No creas que de la noche a la mañana te van a poner el plato de lentejas y te van a decir, ten esto es tuyo, sin saber que había una treta detrás de ese plato de lentejas. Es que alguien le quería robar la bendición. ¿Me está entendiendo? Le van a poner el plato de lentejas y de repente, mira, aquí está, mira, es tan fácil, no es complicado, pero vas a dejar de asistir a la iglesia, no vas a poder servir a Dios, no le vas a poder servir, habrá muchas circunstancias y el plato de lentejas está tan fácil de poner y de repente usted puede decir, sí, pues no es tan complicado, bajo mi naturaleza es lo que necesito, pero ¿qué pasa cuando Dios le pone la treta en la situación, mi hermano, de Labán, y le van dando a Lea y de repente por amor, pero ahora mire, hay dos cosas. Una cosa es el amor y otra cosa es el sacrificio. Los primeros 7 años fueron por amor. Usted llegó al cristianismo y le servía a Dios al inicio por amor, ¿sí o no? Enamorado por Dios. Convencido de que Dios era el todo para usted. Pasaron unos años y ahora sí no. Para venir a la iglesia eso es un sacrificio. Para buscar a Dios ahora es un sacrificio. ¿Cómo cuesta trabajo venir a la iglesia? Se hace un sacrificio levantarse temprano y quitarse el cansancio para venir a la iglesia. ¿No los enseñó Jacob? Primero 7 era puro enamoramiento, mi hermano ya feliz, y yo me puedo pues, poco a poder a pensar en la imagen que a veces hago de Jacob, es que él estaba pensando, trabajando en su amada, y a él no le importaban los días que pasaban hasta que se cumplieron 7 años, llega el día de la boda y él contento va porque ya se iba a casar con su amada y por sorpresa le dan a Lea, y luego de repente le dicen, ¿sabes qué hijo? Pues a mí me trabajar otros 7 años si quieres a Raquel. Sacrificio. Pareciera que Dios no nos da lecciones en la Biblia para lo que Él quiere para con nosotros. Si Jacob se hubiera ido bajo la dirección directamente de Dios, a lo mejor probablemente, hermano, no le hubieran hecho esa treta, pero Dios le tuvo que enseñar que hay cosas a donde Dios interviene. Quiero terminar ahora con Salomón. Salomón hizo un templazo, mi hermano, el más sorprendente que usted puede encontrar en la Biblia. No otro templo semejante al de Salomón. Pero antes de que Salomón continuara con sus procesos, Dios le dio una advertencia. Hermano, yo he visto iglesias, mega iglesias, que le han hecho lujos a los templos como no se imagina. Pantallas, asientos. Usted ve las instalaciones sorprendentes, pero parece que Dios no está ahí. Salomón tuvo 4 cosas en las que se desvió. Número 1, las mujeres. Número 2, la fama. Número 3, las riquezas. Y número 4, alejó a Dios de su corazón.
Esas 4 cosas le fueron el problema para Salomón. Las mujeres, ¿cuántas mujeres tuvo? Más. A mí me dice que son como 900, no le puedo decir la aproximación. 900 aproximadamente, concubinas y esposas. De fama, una reina de Saba, dice la escritura, que nada malo vino a ver para escuchar su sabiduría. Y le dio todavía presentes porque se fue sorprendida por la sabiduría que Dios le dio. Fama. Salomón es el hombre que tiene más fama en la Biblia. En realidad debía haber sido otro hombre de Dios el que debía tener fama. Pero Salomón llegó a un periodo donde todo estaba en la plena cúspide, no tenía tantos enemigos. Lamentablemente él llega, mi hermano, en una situación que ni siquiera había tantas circunstancias como la de David o Saúl. Llega con fama. De riqueza ni se diga, que se atrevió a hacer, mi hermano, un estrado de marfil. El marfil en los tiempos bíblicos era mucho más valioso todavía que el oro. Hizo un estrado, mi hermano, donde tiene 2 escalinatas y en cada escalinata tenía un león. Y aparte, su trono era de oro, finísimo. Salomón, mi hermano, no tuvo queja de todo lo que Dios le dio, porque Dios se lo dio. No fue Salomón el que trabajó por eso, Dios se lo dio. Pero hay otra cosa más que pasa en Salomón. Parte de las mujeres, la fama, la riqueza, el problema fue, mi hermano, que apartó a Dios de su corazón. La oración que usted ve ahí, en la revelación que Dios le da a Salomón, Dios le da ciertas cosas y le dice, cuidado si haces esto, porque entonces habrá problemas. Dios le dijo, Dios le buscaba profundamente su corazón, lo mismo que hizo con Jacob, porque Jacob estaba poniendo la mirada en Raquel, pero se estaba olvidando que primero tenía que honrar a Dios. Isaac estaba poniendo la mirada en aquella mujer estéril, hasta que invocó el nombre del Señor y fue como Dios le dio gemelos. Dios siempre ha tenido el control de todo, pero el hombre no ha querido dejar el control a Dios. Dios está buscando que el hombre en realidad entienda el propósito por el cual vino a nacer a esta tierra. Venimos para honrarlo, venimos para adorarlo, venimos para servirle, venimos para tributarle la gloria. Nosotros fuimos creados por Dios para honra y alabanza de su santo nombre. El problema es que Salomón, hermano, se fue desviando del propósito. ¿Cuál era el propósito? Para terminar, Dios le permite a David juntar todas las cosas para edificar el templo. El propósito de David era tener un centro de adoración, un lugar donde se honrara y se tributara a Dios. Por eso usted ve varios de los salmos. Si usted encuentra que David tenía un propósito para hacer el templo, pero usted ve que Salomón no tiene ese propósito. Porque Dios no puede, mi hermano, usted como ser humano no puede mandar en el corazón de sus hijos. Así de sencillo. Tiene que intervenir Dios, sea como sea. Tiene que intervenir Dios en el corazón de sus hijos. Así como lo estoy diciendo, tiene que intervenir Dios. Tiene que intervenir Dios. Porque el propósito de David era tener un lugar para adorarlo. Por eso fue a traer el arca, por eso hizo todo lo que hizo David. Se lo dio a manos llenas a Salomón. ¿Qué le costó a Salomón? Nada más que agarrar lo que ya le habían dado y lo construye, pero lo construye a su manera. Porque así estaba el corazón de Salomón. Si usted ve lo exuberante que hicieron de este templo, es porque estaba radicando de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. ¿Qué había en la mente de Salomón? ¿Por qué no hacer un templo tan sencillo, tan cómodo, algo semejante al tabernáculo, algo que solamente distinguiera la gloria del Señor? Porque una cosa es distinguir la gloria del Señor y otra cosa es que yo quiera exhibir la gloria del Señor. Hay dos cosas, con esto termino. Una cosa es que usted distinga la gloria del Señor y otra cosa es que yo quiera exhibir la gloria del Señor. ¿Qué distinguió el tabernáculo a la exhibición del templo de Salomón? ¿Qué distinguió el tabernáculo? Las pieles de camello. Usted ve los colores, la forma, la hechura, la forma, la sencillez, pero ahí estaba la gloria del Señor en algo que distinguía la gloria del Señor.
hasta las vestiduras de los sacerdotes, pero eso estaba distinguiendo la gloria del Señor, es decir, lo que le agrada a Dios. Pero la pregunta es, ¿Salomón pidió la dirección de Dios para hacer el templo? Si usted se va a los libros del Pentateuco, se da cuenta que en Éxodo y Levítico Dios le da todos los pormenores de cómo tenía que hacer la adoración a Dios. Todo se los da. Le dice cómo va esto, cómo va el otro, todo aquí. Le da todas las indicaciones. Pero cuando llegamos a Salomón, no se dan cuenta que hay indicaciones. Salomón exhibió algo aparentemente de la gloria del Señor. Pero Dios no quiso así. Me llama la atención para que se ponga de pie. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer. La palabra quiso hacer significa que todo lo que estaba fuera del entorno del templo lo hizo Salomón a su criterio. Jehová aparece a Salomón la segunda vez había aparecido en Gabaón como la primera vez y le dijo: Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho delante de mí, en mi presencia. Yo he santificado esta casa. Vea, y tuvo que santificar la casa que Salomón hizo. A Dios nunca lo vamos a sorprender con lo que hagamos. Jamás lo va a sorprender con lo que haga. Jamás de los jamases. Así hoy la ciencia avance y diga que todo lo que está creando, mi hermano, es por voluntad de ellos. No, hermano, porque si Dios no hubiera hecho eso, ellos no hacen nada. Salomón creyó de cierta manera que lo que hizo iba a exhibir la gloria de Dios. A Dios jamás lo vamos a exhibir. Quiero terminar así. Hay muchos ahorita que ponen a personas enfermas acá y con el video, con el teléfono y exhiben lo que creen aparentemente que es la gloria del Señor. El único que podía ver la palabra traducida Shekinah del hebreo que significa la gloria del Señor o la gloria de Jehová era el sumo sacerdote. ¿Cómo es que Dios mostraba su gloria sin exhibir su gloria? Sale Moisés, le tuvieron que poner un velo y el pueblo le entró temor. Ahora ya no hay temor, hermano, ya no hay temor en la congregación. A Moisés le tuvieron que poner un velo porque su rostro resplandecía. No podían soportar la gloria que estaba en Moisés y al pueblo le entró temor y dijeron: mira, mejor que sea Moisés el que hable con Dios y nosotros hablaremos con Moisés lo que el Señor le haya revelado. Pero ellos no soportaban la gloria. Cuando Dios exhibe, mi hermano, cuando Él muestra su gloria sin ser exhibida, cuando estaban ofreciendo los sacrificios, Dios descendió su gloria, que los que estaban ministrando ahí no lo pudieron hacer. ¿Y qué le pasó a Salomón? Salomón cayó de rodillas delante de Jehová de los ejércitos. Y ahí estaba postrado ante Jehová. Porque la gloria había sido tan tremenda, mi hermano, que no pudieron, según Crónicas capítulo 6 y capítulo 7. Pero una cosa es cuando Dios muestra su gloria y otra cosa es cuando queremos exhibir su gloria. Una cosa es cuando Dios le mostró su gloria a aquel hombre llamado Abraham y le dijo: mira, si puedes contar la arena, y puedes contar las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. ¿Quién le estaba mostrando su gloria? Era Dios Abraham. Es lo que tenemos que entender ahora nosotros. Dios nos quiere mostrar su gloria, pero no para exhibirla, sino para que infunda en temor en nosotros. Para que podamos reverenciarlo y exaltarlo y tributarle gloria, para que nosotros reconozcamos que no hay Dios como Él en el cielo como en la tierra, para que nosotros podamos entender que Él es Dios y fuera de Él no hay quien salve. Cuando le dan las indicaciones, dice la Escritura que Salomón se apartó de Dios. Se apartó de Dios, hermano. Te quiero leer la porción, se pone de pie.
piensa que la escritura nos enseña. Salomón se apartó. Primera de Reyes 11 para que se ponga de pie. Póngase de pie. Primera de Reyes 11. Pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón. Su amor, ¿en dónde estaba? A las mujeres. ¿Dónde estaba el amor al inicio de Jacob? A Raquel. ¿A dónde estaba el amor de Isaac al inicio, antes de la esterilidad de Rebeca? ¿Sabe que Isaac no había conocido a Rebeca, ni siquiera se había enamorado de ella hasta que se la llevaron? Su amor estaba puesto en el Señor, porque cuando Abraham se la va a llevar a traer, se la llevó por fe y no por la vista. Así es que Isaac no conoció a Rebeca hasta que la llevaron a su casa. Ni Abraham la conoció de vista, sino por fe. A diferencia de que Jacob la vio. Vea las dos naturalezas que quiero indicarle, que a veces nosotros nos confundimos. Una cosa es cuando Dios trabaja por su propia soberanía, que es la fe, pero otra cosa es cuando trabajamos bajo nuestra naturaleza, que es la vista, la carne. ¿Qué era lo que exhibía Salomón? ¿La gloria o la naturaleza humana? Si usted hubiera entrado al templo de Salomón, no hubiéramos quedado boca abierta. Todo lo sorprendente que se veía el templo de Salomón. ¿Alguna vez ha entrado a la Catedral de México? La de la Virgen María, esa que está allá en la mero. Yo ya entré, hermano. Le están metiendo dinero, oro, incrustaciones de oro a los santos, a todo adentro, hermano. Pero usted entra, se queda hasta con boca abierta para ver los murales arriba, abajo, acá, allá. Yo la recorrí, hermano, hace años y me quedé sorprendido de cómo la están dejando. Hay iglesias en las que usted llega, que ya usted llega y de repente ve cómo está todo bien adornadito, bonito, todo esto se ve sorprendente. Entonces, ¡wow! ¡Qué hermosa iglesia! Pero no hay nada de la gloria del Señor. El amor de Salomón dice que fue hacia las mujeres, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, y las de Moab, a los de Amón, a los de Edom, a los de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho: los hijos de Israel no os llegarás a ellas, ni qué dice la escritura, ni ellas se llegarán ¿a quién? A vosotros. Dice la escritura: porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estos pues se juntó Salomón ¿con qué? Con amor. Hay un mandamiento, y usted se lo sabe de memoria: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Salomón le traspasó el amor de Dios hacia las mujeres y sus concubinas. Tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres le dieron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón siguió hasta Astarot, dioses de los sidonios, a Micol, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, que dice, su padre. Se da cuenta que edificó el templo de Dios, pero también edificó otros templos. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Se imagina poner aquí el templo de Dios y allá enfrente poner, hermano, el altar a Moloch. Se imagina. Y luego dice la escritura: ídolo abominable de los hijos de Amón, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Jamás pudo Salomón llevar a las esposas al conocimiento del temor de Dios. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, de Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó, ¿qué?
Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha nacido esto en ti y no ha guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tus siervos. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que lo dividió, hermano. Y ahí le da la consecuencia. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que Dios le advirtió a Salomón? Y Salomón desvió su corazón. ¿Dónde radica la verdadera adoración, hermano? En el corazón. En el corazón. En una mínima conclusión. ¿Qué buscaba Dios de Adán y Eva? Su corazón. Su vida entera. Una vida entregada total hacia Él. Llegó al enemigo, los apartó y los sacó de la comunión. Si usted va viendo ahora el proceso de Abraham, Dios lo tuvo que sacar de la idolatría donde se encontraba Abraham. Lo enamora Dios a Abraham y le muestra su gloria, las estrellas como la arena, así va a ser tu descendencia. Pero algo sucedió, la vida de fe siguió permaneciendo hasta Isaac, pero llega el problema cuando el enemigo quiere romper esa comunión. Y está la esterilidad. Isaac se mete a buscar el rostro de Dios, Dios le da la bendición de tener hijos, pero hay un problema, se rompió la comunión cuando Isaac, su hijo Esaú, empieza a buscar mujeres extranjeras. Ahí ve a Jacob, hubo una hermana, una madre que preservó la dinastía, pero ¿qué dijo? Le costó, porque el encuentro que tenía que tener Jacob con Dios era indispensable para la verdadera adoración. Hermano, mientras nuestros hijos y nosotros no tengamos un verdadero encuentro con la gloria del Señor, no vamos a poder verdaderamente conocer la gloria del Señor. Ni aun Salomón, que se vistió con toda su gloria, pudo comprender la gloria del Señor. Se desvió su corazón a dioses ajenos. ¿Qué es lo que ha invadido nuestro corazón? ¿Cuál es la piedrita en el zapato que nos está desviando de la verdadera adoración al Señor? ¿En dónde hemos radicado esa piedrita que está ahí, hermano? Es un obstáculo mínimo, pero que para Salomón, hermano, fueron 4 obstáculos: las mujeres, la fama, las riquezas y la falta de temor a Dios. ¿Cuál es el obstáculo que tiene usted? ¿Cuál es el obstáculo que tengo yo? Que nos ha desviado del propósito de Dios. Jacob estaba enamorado. Tremendo eso, cuando nos desviamos del propósito de Dios por la causa de algo que está desviando nuestro corazón. Al final, Dios quiere que sea el centro principal de nuestra vida, como aquel coro que ahorita voy a cantar: ven y toma el trono de mi corazón. Concluyo así, hermano, que yo sé que a lo mejor le va a doler. Salomón se sentó en su trono, ¿sí o no? Salomón se sentó en su trono, pero nunca dejó que Dios se sentara en el trono de su corazón. Se desvió. No hay indicio de que Salomón se haya arrepentido, hermano. Los historiadores han encontrado que Salomón no se arrepintió. Es una triste realidad que Salomón siendo el hombre más sabio de Dios. Así que, mi hermano, ni nos conviene envidiar la sabiduría de otros, porque el hombre más sabio se desvió y se apartó del camino del Señor, cuanto más nosotros, que tal vez ni siquiera tenemos esa misma sabiduría. ¿Qué tiene que cuidar? Su corazón. Ahí es donde radica la verdadera adoración. Aquí, hermano, ¿quiere conocer el valor de su adoración? Examine su corazón. Ahí en su corazón está la verdadera adoración. Quiere cerrar sus ojos, doblar sus rodillas, hermano, y examinemos la palabra a la luz de las Escrituras. Dios quiere sentarse en el trono de nuestro corazón. Que le entreguemos totalmente nuestra vida a Él, sin reservas y sin motivo alguno, sino que sea Dios